Creo que a veces podría ser que la comida alemana sea a lo mejor un poco sin sabor. Cuando comía sentía que reconectaba y la verdad es que no es broma, o sea, yo estaba triste, estaba como depresivo y decía, pues ¿qué voy a hacer aquí? Por ejemplo, llegué a comer una ensalada de papas y le ponía picante y entonces el hecho de que me picara, también en ese sentido, pues me reconectaba, me hacía sentir mucho mejor, incluso me cambiaba el ánimo. Sí, me he dado cuenta que de repente se me antoja. Digo, hoy voy a desayunar un panecito con mantequilla y con jamoncito. Y sí. Pero es lo más rico, o sea, si te haces un pico de gallo con tu cebolla, jitomate, tus chiles y tu limón si quieres ponerle sal, te sabe delicioso, ¿no? Y a mí, sinceramente, cuando me hicieron ese comentario, me dolió en el corazón. Porque generalmente aquí no se come tanto, y menos para el desayuno, creo yo. Pero yo recuerdo que me enfermé del estómago bastante durante las primeras semanas, porque creo que mi estómago sí resintió mucho el cambio de comidas. Hey tú, sí tú, el que se fue y no sabe si fue buena idea, bienvenido. Mi nombre es Tatiana. El mío es Andrés. Y nosotros somos Caída del tercer al primer mundo. ¿Saben que lo que me pasó con la comida tiene un nombre específico? Sí, se llama aculturación dietética. Y en efecto, así con su nombre elegante y todo. Y este proceso significa que mientras más pasas en un país, más te adaptas al idioma, más te adaptas a la cultura y casi sin darte cuenta ya estás cambiando a tu alimentación. Pero no a todos los migrantes nos afecta de igual manera. Y es que hay algunos que literal adoptan buenos hábitos alimenticios, como por ejemplo la dieta mediterránea, que está comprobada científicamente que es mucho mejor para los humanos, y hay otros que lamentablemente la empeoran. O sea que lo que yo pensaba no era solamente asunto mío o de algunos cuantos, y es que literal tiene estudios y papers y también un nombre en español, y este se refiere a la AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Y bueno, ahora sí, hablemos de comida. Hoy estamos aquí en nuestro nuevo episodio número 8. Y la verdad es que no tengo idea de qué se tratará este episodio. Y la mera verdad es que tienes muchísima razón. No sabes de qué va a tratar el episodio. Pero creo que sí te había comentado algo un poquito más. O sea, con respecto a la comida. Y a lo mejor no sé tú qué crees que pueda hacer respecto a la comida. La comparación entre diferentes culturas. Y es que a ver, tú dijiste que se va a tratar de comparar. Pero realmente creo que la comida mexicana tiene obviamente sus puntos. Y creo que puntos positivos. Y la alemana también. O sea, porque no sé si a través del tiempo te has dado cuenta que pues tú consumes comida alemana, ¿o no? Sí. Y algunas veces también te gusta la comida alemana. Sí. ¿Pero es lo tuyo? Bueno, no sé, creo que depende, ¿no? De que tenga ganas de comer ese día. Pero sí creo que definitivamente para mi paladar o nuestros paladares en general, creo que a veces podría ser que la comida alemana sea a lo mejor un poco sin sabor, podría decirlo incluso. Creo que ellos, por ejemplo, en cuanto a especias, como para sazonar su comida, creo que generalmente solamente usan pimienta, sal, ajo tal vez, pero tampoco es como que utilicen muchas cosas para preparar sus alimentos, creo yo. Y muy de vez en cuando, creo yo, el curry. Pero también eso tiene una influencia, por ejemplo, multicultural, ¿no? ¿Crees entonces Sí. que prácticamente ese es el punto? O sea, que se ocupan menos condimentos y por Ajá. lo tanto crees que la comida alemana sabe un poquito menos rica, menos... Sí, por ejemplo, creo que
muchas personas, tal vez, que no hayan vivido o que no hayan tenido la oportunidad de venir todavía a Alemania, pueden haber escuchado alguna vez, ¿no? Por ejemplo, que aquí es muy típico o que a las personas generalmente les gusta, por ejemplo, lo que es el currywurst, que es una salchicha con curry, con una salsa de curry. Pero pues realmente el curry pues no es alemán 100%. Sí, obviamente es muy típico aquí, pero pues no es 100% alemán, creo yo. Y es que ahora voy con ese tema de las comparaciones porque finalmente te aseguro, bueno, no sé, yo me he encontrado gente que, por ejemplo, sobre todo los alemanes, que cuando van a México y prueban la comida mexicana y dicen súper rico. Pero también he escuchado que dice, extraño unas papas, una Kartoffelsalat, una ensalada de papas, o papas solamente cocidas, o literal la manera de comer, o sea, también hay unas cosas que se extrañan. Sí. Yo creo que en ese punto, creo que tanto tú como yo vamos a decir, no, pues a mí me gusta el schnitzel, y a ti te gusta el Kartoffelsalat, o te gusta, por ejemplo, el currywurst, ¿no? O sea, hay cosas que literal sí se pueden decir, pues esas son de mi gusto, esas son de tu gusto. Pero este capítulo va, sí, en efecto, acerca también de eso, pero también acerca de cómo te conectas tú la comida con tu casa. Y entonces ahí va la pregunta, porque normalmente hay un platillo que te hace sentir como en casa. Al menos a mí, desde mi perspectiva, yo puedo decir que a mí las enchiladas verdes son lo que a mí me conecta con mi casa y es lo que me hace sentir bien y que me di cuenta, y ahora es eso, que también vamos a empezar, mi objetivo también del capítulo es que comparemos estos mundos que vienen acerca de la migración desde entrar en tu casa, bueno, más bien de comer en tu casa y saber que eso pertenece a tu cultura, y cuando vienes acá a Alemania y ya no puedes preparar esa comida también. O sea, ¿qué sientes? ¿Qué pasa en el proceso? Y como te había comentado, las enchiladas también en ese caso, a mí en México, para mí no se me hacía como un ritual, ¿no? O sea, en el sentido de que voy a comer enchiladas porque es mi platillo favorito, porque pica, porque le pongo pollo, porque le pongo lechuga, porque le pongo queso y crema, ¿no? Sí. Y ese es mi platillo favorito. Y acá en Alemania... las enchiladas verdes son las rojas. Las enchiladas verdes, obviamente. Obviamente, y además siento que es lo más difícil que se puede hacer acá también en Alemania, ¿no? Sí. Y bueno, eso es a mí lo que me lleva, cuando estoy aquí en Alemania, es a mí lo que me lleva como a reconectarme a la casa, al hogar. ¿Tienes, por ejemplo, en ese aspecto también algún platillo que literal te recuerda a casa? Sí, la birria. Bueno, a mí me gusta la birria. Para mí es la birria. ¿Y en qué sentido? O sea, ¿qué es lo que te hace sentir? ¿Hay algún sentimiento, algún recuerdo que digas, oye, ese platillo lo comía cuando todos estamos en familia? Sí, creo que bueno, cuando era niña, creo que era como que lo más típico, por ejemplo, en los festejos, por ejemplo, en las bodas o en los 15 años, creo que era muy común que te daban eso de cenar, por ejemplo, en alguna fiesta, birria, y sí, siempre me ha gustado. Sí, eso te conecta muchísimo con tu cultura. Ahora, por ejemplo, que si estás aquí en Alemania, cuando llegas a preparar birria, porque la preparas, y sé que la preparas, pero hoy en día que la preparas, por ejemplo, aquí en Alemania, ¿te vuelve a reconectar contigo o literal ya es solamente un platillo que solamente te gusta y ya? Sí, creo que sí, es como por ejemplo cuando tengo esa nostalgia, ¿no? De que quiero, no sé, a lo mejor sentirme un poquito más cerca de mi cultura, de mi familia. Creo que cocinar algo mexicano que me gusta. Y en este caso la birria es lo que te conecta con eso. Y es que, a ver, también no sé, yo también tengo una teoría con respecto a la comida. Y es que no sé si ustedes sepan, pero los mexicanos y sobre todo los latinoamericanos en general, más bien somos muy dramáticos, ¿no? Pero no sé, y los mexicanos somos como muy conocidos en ese sentido de comer mucho picante. Sí. Bueno, y para este tema también, por ejemplo, en México tenemos esta perspectiva de comer muchísimo picante.
¿no? Sobre todo, o sea, Latinoamérica en general, pero siento que también en México somos de mucho picante. Sí. Y también de acuerdo a eso, no sé, siento que conectan con las emociones. Y por ejemplo, yo tengo una teoría, porque supuestamente la capsaicina, que es una molécula que literal es parte del picante, pues realmente al cuerpo lo que le causa es un tipo de dolor. Y Adicción entonces, también, ¿no? sí, ¿cómo? Adicción también podría ser. Capsaicina, pues no que yo sepa, pero literal es lo que trata como un dolor físico. Ajá. Y entonces siento que en algún sentido los mexicanos nos gusta Nos maltratarnos. Y por eso te pregunto precisamente como cuál es tu platillo. Sí, la birria. La A mí birria. me gusta. Y la birria tiene que Pues ser picosa. la birria, pues eso depende también de qué tanto te guste el picante, pero sí, además de muchas especias, la birria lleva diferentes tipos de chiles secos también. Y normalmente tu birria pica. Sí. O sea, porque la birria es picosita. Ujú. Ujú. Sí, y si no, también puedo hacer una salsita macha aparte. Pero siempre y eso es lo que voy con mi teoría, que finalmente creo que el incluso, bueno, porque por ejemplo a mí me pasa, ¿no? Antes, cuando yo era muy nuevo aquí en Alemania, lo que yo pensaba era en comer picante, o sea, no lo pensaba de manera consciente, sino que literal era lo que decía, voy a comer una salsa picosa, me voy a preparar unos chiles secos como tú haces la salsa macha, ¿no? Y cuando comía sentía que reconectaba y la verdad es que no es broma, o sea, yo estaba triste, estaba como depresivo, decía, pues ¿qué voy a hacer aquí? Y de repente, no sé, el acto de comer lo que sea, ¿no? Porque por ejemplo llegué a comer una ensalada de papas o la Kartoffelsalat y le ponía picante. Y entonces el hecho de que me picara, también en ese sentido, pues me reconectaba, me hacía sentir mucho mejor. Incluso me cambiaba el ánimo. Sí, o sea, sentía que me dolía mucho, o sea, el acto de picar, y al final de cuentas como que sentía que me reconectaba en algún sentido, y como que mi estado de ánimo cambiaba, podía sonreír de nuevo, y de repente como que todo cambiaba. Sí. Es como que si tuvieras un pedacito, a lo mejor de... Sí, sí, creo que es eso. Y de eso va prácticamente el capítulo, que es lo que realmente te reconecta con la comida. Porque probablemente puedes estar acá, pero si tú te traes tu comida y si tú traes el sazón de allá para acá, creo que vuelves como a reconvivir. Ahora Sí. también hay diferencia, porque sabes que la comida mexicana para ti tiene un significado que es el hogar. Pero por ejemplo, hoy en día que ya llevas tiempo aquí en Alemania, la comida alemana también no te sabe como a hogar. De repente, por ejemplo, sí me he dado cuenta, creo que bueno, con el tiempo también uno como persona, incluso tu paladar se va adaptando también a la comida que hay aquí, porque por ejemplo también el cocinar siempre comida de tu país no es económico, porque aquí los ingredientes puede que los encuentres, no siempre y no todos los ingredientes, pero si los encuentras obviamente van a ser un precio mucho más elevado. Pero sí, creo que conforme vas pasando tiempo en otro lugar, te vas de una forma u otra adaptando también. Por ejemplo, yo me he dado cuenta aquí es muy típico para desayunar. Siempre, generalmente es un desayuno frío, ¿no? Que es avena con fruta, con leche, con yogur o panes, que aquí les llaman los que son los brochen, que son panecitos como individuales, que generalmente se parten a la mitad y los untan con mantequilla o con queso crema o con margarina y le ponen encima carnes frías o verdura. O sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Y sí me he dado cuenta que de repente se me antoja. Digo, hoy voy a desayunar un panecito con mantequilla y con jamoncito. Y sí. O sea, también se ha hecho también parte de tu cultura, ¿no? Y por ejemplo, cuando has estado en México, ¿te ha pasado eso también? Sí, O sea, sí. yo, por ejemplo, incluso el acto de comer, o sea, a mí se me antoja, no sé, cuando digo unas pomes, ¿no? Ajá. Y normalmente en México comemos las papas fritas con queso, con salsa Valentina, creo que limón también, ¿no? Bueno, también. Y acá en Alemania, de repente, pues solamente son las papas fritas, pues Con con mayonesa. mayonesa y catsup. Y luego a veces digo, es que las papas no están tan ricas como las de Alemania, que son de doble freída, ¿no?
Y entonces digo, ay, sabe distinto y sí se me antojan a veces. O sea, eso también es el cambio, ¿no? Que finalmente Sí. cuando vas migrando, una parte es que es lo automático de tu casa Ujú, y cuando migras también ujú. sufres un cambio, te Sí. adaptas mucho en algún sentido o quieres cocinar siempre Ujú, mexicano porque es tu costumbre, porque fue en automático. O sea, por ejemplo, cuando tu mamá desde pequeña se levantaba y te preparaba tus huevitos revueltos o a la ujú, mexicana o tus rancheros o con, no sé, o sea, literal había mil maneras de preparar huevos, mil maneras de comer un desayuno en México ujú, y luego vienes acá y de repente te vuelves a reformar el paladar, ujú. Sí. ¿no? Y bueno, es una forma de heredar también la cultura. Y como te digo, porque finalmente he conocido alemanes y la verdad es que yo no lo puedo concebir. Pero por ejemplo, me ha tocado alemanes que incluso decían, ay, pero qué rico es el pan. Y por ejemplo, Alemania Ujú. es muy bien conocido Por sus por sus panes. panes, por la variedad que tiene. Ujú. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos un conocido que se llama Petay, que fue por lo menos a mí un profesor de alemán. Y cuando estuvo en México, él decía, extraño un pan. Cuando yo en la De vida, México. no, en México él extrañaba el pan El de pan Alemania. alemán. Exactamente, yo digo, creo que cada quien, como vuelvo a repetir, o sea, cada quien Ujú. de las dos cocinas tiene lo mejor, Sí. pero al final de cuentas, y cada uno lo llama casa a distintas cosas. Ujú. Sí. Y yo, por ejemplo, yo al principio jamás me pensé que iba a comer un pan con mantequilla. Cuando yo No. mantequilla, o sea, porque mi familia la verdad es que ni la consume. Y acá cuando empecé a consumirla, incluso también se alteró mi paladar, Ujú. ¿no? Sí. Es que creo que te comienzas a acostumbrar o también sí, acostumbrar a tu paladar a nuevos sabores. Y creo que también está padre, ¿no? Porque también ya tenemos ahí como la mezcla de ambos. Sí. Y obviamente llegar aquí a Alemania y de repente encontrar el contraste, por ejemplo, tus primeros días que estuviste aquí en Alemania, ¿cocinabas siempre mexicano o cocinabas siempre algo caliente? ¿Te recuerdas, por ejemplo, tu primer día que dijiste, voy a desayunar, no sé, voy a desayunar un huevito con frijoles refritos y sus tortillas? ¿Pensaste en alguna vez en eso o cómo fueron tus primeros días aquí en Alemania? Bueno, yo en un inicio, de hecho, fue bastante curioso porque yo iniciaba con la empresa, con el hospital con el que me vine, me daban la primera semana de llegada como una introducción, ¿no? A Alemania y al hospital y como un poco de generalidades. Entonces, era desde temprano, nos citaban en un aula para darnos esta clase o esa introducción. Y ellos nos daban el desayuno. De hecho, tú no tenías que llevar desayuno, ellos llevaban desayuno. Y el desayuno eran sus panecitos ya preparados y de repente como sopas de verduras. Pero ¿En el completamente, desayuno? sí, pero completamente líquidas. Yo no sé por qué metieron esas sopas, porque generalmente aquí no se come tanto, y menos para el desayuno, creo yo. Ujú. Pero yo recuerdo que me enfermé del estómago bastante durante las primeras semanas, porque creo que mi estómago sí resintió mucho el cambio de comidas. Sí, sí. Y eso era lo que yo desayunaba, por ejemplo, los primeros días. Eso obviamente me hizo extrañar muchísimo también mi comida mexicana. Yo decía, es que me está haciendo daño esto, ¿no? También cuando llegas a otro lugar también tu sistema digestivo, tu estómago se tiene que acostumbrar a Sí. nuevas comidas. Entonces, sí, para mí fue así, yo me enfermé cuando llegué y de hecho todavía un mes o 2 meses después, cada que yo comía, sentía que mi estómago estaba todo el tiempo así como que Trabajando al trabaja, cien por sí. ciento Ahora, también, o sea, está padre contrastar estas dos cosas, Ujú, ¿no? Tanto la cultura mexicana como la que nosotros de default tenemos, ahora sí que de fabricación, y el volverse a cambiar a Alemania. Pero no sé si te ha pasado que también siento que en Alemania no solamente el mundo se encierra en panes, en bratwurst, en currywurst, en schnitzel. O sea, yo no veo a todos los días un alemán comiendo exactamente lo mismo, según yo.
Creo que hoy en día, también por la industrialización y el capitalismo, siento que hoy en día tienes mucho más posibilidad y mucho más variedad de comer comida del mundo. Por ejemplo, ¿tú has visto, te ha sucedido eso así a ti, que realmente te has abierto más tu mundo a otros paladares de otros rincones del mundo? Sí, creo que, bueno, el probar cosas nuevas, creo que siempre tienes cosas positivas. Y por ejemplo, aquí para los alemanes, por ejemplo, es como para nosotros los frijoles, ¿no? O el arroz, que generalmente lo acompañan con todo, ¿no? Entonces, yo en México, por ejemplo, nunca me habría imaginado el comer papas en tantas variedades diferentes, porque por ejemplo aquí se come en papas como ensalada fría, en puré, fritas. Hay toda una variedad de muchísimas formas de preparar las papas aquí. Entonces sí, creo que mi paladar se ha abierto bastante, creo. Pero has también probado cocinas de otro rincón. Sí. Por ejemplo, cuando las veces que he tenido oportunidad de viajar a otros países, a otros lugares, siempre me gusta, por ejemplo, probar lo que es típico de esos lugares y también para comparar, ¿no? Como por ejemplo cuando fui a Francia, que probé el postre que es muy famoso, ¿cómo se llama? Sí, sé el que te refieres con mantequilla y que le pegas con la Sí, cucharita. que le pegas el caramelo. No me acuerdo. Pero por ejemplo, a mí, y creo que también se compara un poco, ¿no? También con nuestra comida típica o con sabores que estamos acostumbrados. Yo lo comparé mucho, por ejemplo, con una jericaya. En Jalisco, no sé si las conozcas. No. Preparamos también un postre así similar que va con azúcar, huevo, leche, mantequilla y se hornea y queda de hecho así como el pudín. La única diferencia que yo le vi es que en comparación con el crème brûlée, ¿se llama? Sí, creo que sí. El crème brûlée. Sí. Ajá. O sea, yo sé que muchas personas a lo mejor van a decir no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero mi paladar le encontró como que muchas similitudes, ¿no? Es así como un soufflé, igual en Jalisco, como se hace, las jericayas, solamente que en Jalisco la natita que queda arriba, en lugar de ponerle azúcar y que se haga durito para después comerlo así y quebrarlo con la cuchara, queda doradito de que se mete al horno. Y por ejemplo, a mí se me hizo muy parecido. Yo, por ejemplo, cuando fui a París y la probé, porque dije, tengo que probar un crème brûlée, ¿no? Aquí en Francia. Entonces lo pedí y dije, es una jericaya. Es una jericaya solamente con azúcar, tostadita ahí arriba. Pero, por ejemplo, el incluso haber probado eso, como que dijiste, pues no sabe, o sea, la comida del mundo tampoco no es tan diferente como yo me lo pensé. No, creo que siempre tenemos de una forma u otra, gracias a que somos ya bastante globalizados, ¿no? Sí. Vivimos en un mundo globalizado. Creo que las ideas de una forma u otra llegan a todas partes. Sí. Entonces creo que sí hay muchas similitudes. Sí. A lo mejor no es exactamente igual, ¿no? Por ejemplo, en México que hacemos nuestro ceviche. Que dicen que el ceviche originalmente es de Perú, pero en Perú lo preparan de forma diferente y en México le ponemos otras cosas, ¿no? O sea, sigue siendo ceviche, pero sabe diferente dependiendo de dónde lo comas, porque tiene diferentes ingredientes también, sí, claro, que se adaptan también a la región. Sí. Pero bueno, cambiando ahora del tema, ¿no? Bueno, dándole un poquito otro rumbo. Y es decir, esta capacidad de poder elegir en Alemania la comida. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, has elegido distintas comidas? Hoy, por ejemplo, hoy en día, ¿comes más mexicano? ¿Comes más alemán? ¿O tienes otra opción de comer distintas cocinas del mundo? Bueno, creo, por ejemplo, que en especial Hamburgo es muy multicultural y que puedes encontrar muchos
tipos diferentes de comida, ¿no? Puedes encontrar comida asiática, mexicana, no tan mexicana. Mexicana, entre comillas, que yo creo que a todas las cocinas le pasa exactamente lo mismo aquí, ¿no? Sí, claro, creo que siempre es una adaptación de, ¿no? Ujú. No es 100%. completamente. Pero puedes encontrar mucho tipo de comida aquí. Yo, por ejemplo, en casa, cuando tengo tiempo, suficiente tiempo, creo que la comida mexicana lleva su tiempo Sí. de preparación. Entonces, cuando tengo tiempo, sí me gusta preparar comida mexicana porque me gusta. Y también generalmente cuando voy a México me traigo ingredientes de México. Entonces, tengo las cosas para cocinar. Sí. Entonces, sí, creo que cuando dispongo de suficiente tiempo, sí me gusta cocinar cosas mexicanas. Y también cuando tengo ganas, ¿no? También cuando tengo ya ese sentimiento de que... Una birria, por ejemplo. Sí. Sí, y es que no sé si a lo mejor te ha pasado a ti también, pero es que yo hoy en día veo a la comida mexicana más de manera ritualística, que es la que me conecta más con mi cocina o con mi cultura o con mi manera de comer. Más que, por ejemplo, cuando estabas en México, pues decías, ay, pues los domingos vamos a comer una birria, o en fiesta vamos a comer una birria, o en Navidad se va a comer un pozole, en septiembre se va a comer un pozole, ¿no? O en Día de Muertos vamos a comer un pan de muerto. Pero hoy en día aquí en Alemania, por ejemplo, a lo mejor tú ya lo ves de una manera más ritualística, que se come mexicano cuando es algo importante, o por ejemplo, no sé, tú cocinaste birria porque nos vamos a juntar entre 4 mexicanos o 4 latinos. Sí. Creo que hoy en día, por ejemplo, para mí eso es lo que pasa y a lo mejor muy seguramente para ti también. Sí, para mí también. Creo que el viviendo acá, para mí la comida ha adquirido mayor importancia porque creo que de cierta manera me mantiene también un poco más cerca de mi cultura, de mis raíces, y que también de cierta forma me siento un poco como abrazada incluso, ¿no? Por la comida. Sí, evidentemente no es algo de todos los días, pero sí creo que cuando lo hago se siente bonito. Sí, y ahora también ese punto, ¿no? De la capacidad de nosotros como poder elegir. Y es que también ahí va mi punto también del capítulo, que a mí en lo personal me ha dado la capacidad Alemania de poder elegir la cocina, qué es lo que yo quiero adaptar, pero yo lo hago desde un enfoque como más de salud. Y como no sé, más visto que literal también a mí en esa perspectiva, pues como más ensalada, más mediterráneo, y trato como que de buscar qué es lo que voy a comer. Y literal, hay veces que pues sí tengo una semana completa de lo que voy a cocinar, es lo que voy a comer en toda la semana, desde el desayuno hasta la cena. Y por ejemplo, ahora, hoy en día, que no tengo que cocinar o que por ejemplo esta semana he comido comida mediterránea y lo que he hecho es hacer todos los platillos fríos porque es temporada de calor. Entonces solamente cocino una vez el pollo y el resto de la semana solamente divido las porciones. Y es eso, que literal a mí en lo personal Alemania me ha dado la capacidad de poder elegir. Ahora también uno decide lo que come. Y eso me lo ha dado Alemania, según mi perspectiva. Pero, por ejemplo, yo he conocido también gente que se viene de México y literal no puede vivir sin sus frijoles refritos todos los días. O cada fin de semana hacer algo importante de comida mexicana porque es lo que le conecta y lo que le gusta. ¿A ti, por ejemplo, te ha pasado eso? Que también has como que conectado con una rutina aquí, traer la comida mexicana o, como lo habíamos dicho, finalmente es un ritual. Bueno, pues a mí la comida creo que de cierta manera me hace feliz. Sí. Me gusta, en especial pues la comida mexicana, que siento que siempre aquí viviendo en el extranjero me conecta con mi país. Sí. Y sí, a mí me gusta cocinar. Y por ejemplo, ¿a ti no te ha dado como la curiosidad de conocer otras cocinas? Sí, claro. Sí. Creo que, por ejemplo, sí, ya conociendo, viviendo, por ejemplo, aquí en Alemania, que también igual todos los días también se consume comida, productos de aquí, de Alemania. Creo que también hace de una forma u otra que tu paladar también se abra
a otros tipos de condimentos, sabores, comidas. Por ejemplo, he probado comida de la India, comida de Turquía, pero sí siempre siento que de una forma siempre comparo los sabores. Sí. Sí. Pero, y qué bueno que tocas ese punto, por ejemplo, está la comparación. ¿Te has sentido, por ejemplo, superior ¿te has sentido superior por esa comparación, ese de saber decir, esta cocina es mucho mejor que la otra? Sí. O tengo lo que comen ellos, pues yo creo que ni siquiera es higiénico, ni siquiera sabe tan rico, ni se ve tan rico. ¿O a qué te refieres con eso de la comparación? Sí, por ejemplo, me pasó una vez, tengo una amiga que es de Turquía. Fuimos hace un tiempo a comer a un restaurante turco. Ella me decía, es que, o sea, la comida turca es súper rica, tienes que probarla, vamos a probarla, quiero que conozcas también como más de mi cultura y de la comida, porque nosotros también cocinamos súper rico. Y yo dije, ok, vayamos, ¿no? Abierta de pensamiento y corazón. Ella recomendó pues el lugar a donde íbamos a ir, en el restaurante y todo. Pedí, por ejemplo, yo pedí un platillo que tenía como pequeñas porciones de varios platillos, ¿no? Que era para mí como una especie como de cortes, como de carne asada. Tenía como unas especies de chuletas asadas, de chorizo o algo parecido a chorizo, o sea, diferentes tipos de corte de carne, ensalada y así cositas, ¿no? O sea, yo lo probé, me gustó, pero no me pareció así como que tan guau. Impresionante. O sea, obviamente, siendo pues su comida típica de ella, pues obviamente es delicioso para ella, ¿no? Así como yo puedo decir, para mí la comida mexicana es lo mejor, porque a mí me gusta, me encanta, es mi comida favorita, es con la comida que yo crecí, ¿no? Entonces, sí, para mi paladar no fue así tan guau, estuvo rico, pero, o sea... No fue lo excepcional que uno debe de comer en la vida. Sí, no fue así como que... Y en ese aspecto también te sentiste como en algún sentido, mi cocina es mucho mejor. Sí. ¿Sí? De hecho, ¿en serio? Sí. Fui con otra compañera y le dije, la carnita asada de México sabe más rica. Esto, por ejemplo, había una carne que parecía tipo como chorizo, ¿no? Pero no sé, o sea, sabía como a carne y se vio que obviamente estaba condimentada, tenía algunos otros ingredientes, pero no sabía tan bien, o sea, no sabía tan rico. Por ejemplo, creo que lo que más me gustó a mí fue como sus ensaladas, lo que te dan, el pan, me encanta, creo que tienen súper buen pan también. Lo que te dan en un inicio como las ensaladitas y los aderezos para que vayas comiendo en lo que te traen tu plato. Con tu salsa tzatziki se me hace súper rico, pero la carne no me impactó, o sea, estaba rica, pero a mi percepción le faltó un poquito más de sabor, de condimentos. ¿Y te has sentido, por ejemplo, en ese caso, ahora tú dijiste, esa es mi crítica respecto a la comida de mi amiga turca? ¿Tú te has sentido criticada por haber comido un solo platillo porque eres mexicana o porque, no sé, alguna vez te encontraste personas de otra cultura y dijeron, pues sabe rico, pero no es lo más delicioso que podría ser? ¿Te has sentido criticada también en ese aspecto? Ahora sí que el otro lado de la moneda. Hasta el momento no. ¿No? Y quiera pelear conmigo, adelante. Es que fíjate que a mí me pasó eso me pasó también y para mí fue desafiante. Porque, por ejemplo, he conocido a europeos que dicen, ¡uy, la comida mexicana es súper rica! ¡Uy, sí, los tacos!, ¿no? Pero hay gente que dice, nopales.
nopales, ay no, qué asco, o sea, literal, la consistencia babosa. Y dije, pero es lo más rico, o sea, si te haces un pico de gallo con tu Ajá. cebolla, jitomate, tus chiles y tu limón si quieres ponerle sal, te sabe delicioso, ¿no? Ujú. Y a mí, sinceramente, cuando me hicieron ese comentario, me dolió en el corazón. Me dolió en el corazón y por eso digo, o sea, a mí se me ha pasado el otro lado de la moneda, Ujú. que sí me han criticado. Pero también me he dado cuenta que así como me han criticado, yo también he criticado la forma, incluso a los propios mexicanos, decir, pues mi manera de comer es muchísimo más intelectual, porque ahora yo como más por salud que Ujú. por realmente un sabor, o por ejemplo tú que dices, no, pues es que la carnita asada de allá de Jalisco sabe más distinta, sabe mucho mejor que la de la Turquía, pues sí, la de Turquía. La de ese restaurante en específico. Sí. No sé si haya restaurantes que tengan carne más rica. Puede ser. Sí, y por ejemplo esta forma de adaptarte a nuevos sabores, Ujú. también ¿no has sentido que tú te has adaptado en cierta forma mejor que los otros? Sí. Porque yo siento que es todo un tema esto del aspecto culinario, porque una, que también es cultural, ¿no? Ujú. Y también por otra parte que finalmente es también adaptación. Y el incluso adaptarte a veces es, pues es que mi manera de comer es mucho mejor que Ujú. la que ellos tienen. A mí me ha tocado ver que incluso ciertas culturas orientales, no puedo decir cuál, pero literal compran su cajita de atún que venden así, que literal las hacen en sándwich y que las envuelven como con sushi, perdón, y con hoja de alga. Y literal como si fuera un platillo típico, cuando es algo muy práctico. Pero yo Ujú. digo, ¿cómo puede esta gente comer comida industrializada, tan industrializada de lata, ¿no? O sea, yo en el aspecto de la comida siempre he criticado y digo, Ajá. podrás alimentarte mucho mejor. Sí. Bueno, pero yo creo que también depende del tiempo, ¿no? Porque creo yo de repente, sobre todo aquí en Alemania, he caído mucho en eso. De repente cuando no quiero cocinar o no tengo ganas o no tengo tiempo, creo que es bastante fácil ir a comprar una pizza congelada o comida congelada que ya te los venden así empaquetados en la bolsita, todo preparado. Incluso he visto que venden como espagueti con verduras y con proteína, con pollito, con salmón o cosas así. O sea, ya. Solamente al horno de Ajá, microondas y ya. exactamente. Obviamente uno lo sabe, lo sabemos todos, que no es La sano, que mejor forma tiene de consumirlo. Sí, muchos conservadores, etc, etc. Pero creo que también es muy práctico cuando tienes prisa, cuando no tienes tiempo, pero es obviamente algo que no se debe de hacer todos los días. sí, Pero sí, sí, definitivamente se siente muchísimo la diferencia y también la calidad de los alimentos cuando los pruebas. sí. Yo en su momento intenté, compré una vez lo que venía también así como pasta con pollo y con verdura. Y cuando la calenté dije, ¿qué es esto? Sí, te sabe ¿Qué otra cosa. es Sí. esto? Dije, no. Sí, y creo que es eso, creo que hay una línea muy delgada entre en creerse que es superior un poquito más por la Ujú. forma en que cocina, incluso cómo consume los productos, sí, y realmente lo que es una costumbre, porque por Ujú. ejemplo, hay gente y yo creo que también por eso también hay muchas, pues sí, casos de cáncer intestinal o cáncer Mm. del tracto gastrointestinal, precisamente por eso, porque cada vez consumimos productos industrializados. Pero es que incluso hay gente, hay culturas que literal compran cierto tipo de camarones, cierto tipo de envasado, cierto tipo de condimento, que a veces hasta Ujú. sabemos que nos hace mal, pero que al final Nos de cuentas gusta. nos gusta. Y entonces es cuando digo, ¿cuál es esa línea delgada entre esto que es lo superior, entre sentirte bien alimentado Ujú. y sentirte que es por costumbre? O sea, hasta dónde está ese límite, ¿no? Y bueno, ¿ustedes qué nos cuentan? Escríbanlo también en los comentarios qué es lo que les gusta a ustedes comer, cómo han cambiado su manera de comer desde que han estado aquí en Alemania. Sí, escríbanos prácticamente Ujú. todo lo que a ustedes les conlleva la comida. A veces me interesa muchísimo saber cómo se alimentan, si ha cambiado su alimentación, si una comida caliente hace mucho la diferencia y a comparación de una comida fría. Escríbanos en los comentarios
Yo tengo una pregunta para ti. A Ya ver. que me has preguntado mucho hoy. Sí, Para ese era mí, mi o sea, objetivo. yo quiero saber, para ti, ¿qué comida es mejor? ¿La mexicana o la alemana? Creo que debo ser muy sincero en este aspecto. Y debo decir que las dos cocinas tienen lo mejor de sí. O sea, sí, me voy a ver muy tibio. Ah. Me voy a ver muy tibio, pero la verdad es que, o sea, yo no puedo vivir sin unas pomes doblemente fritas, a veces con mayonesa y a veces con catsup. Pero tampoco no puedo vivir sin las papas a la francesa que se venden en México con su salsa. Ya sabemos de las marcas y con su queso y con su limón y su sal. O sea, tampoco no puedo vivir. Y mucho menos, que ahora debo decir, por ejemplo, en cuestión de las bebidas, yo no puedo vivir sin un agua mineral con jugo de manzana, mi Apfelschorle. No sé, a mí sinceramente ya. Y el schnitzel. El schnitzel también me gusta. Y sobre todo cuando tiene su salsa de champiñones Ajá. y también sus papas ahí al lado. Y que eso es con un poquito de ensalada. Ajá. O sea, siento que literal, o sea, Ok. eso. Sí. ¿Y les puedes explicar a las personas que no saben qué es una schnitzel, por ejemplo, qué es una schnitzel? Pues prácticamente es una milanesa. Lo que nosotros conocemos como una milanesa. Es una rebanada de, normalmente es de carne de puerco y bueno, está empanizada también, bien frita, pero frita así, no que solamente que hay con una embarradita de aceite, no, frita, o sea, literal creo que si bien es cierto que la comida alemana sí son muchas papas, pero también es muy con mucha grasa también. Ajá. Entonces sí, pero esa es mi comida favorita. No lo como todos los días, cuando lo como con gusto, igual que las papas a la francesa. En México como las papas aquí fritas acá de Alemania. Y el Apfelschorle, eso sí, casi todos los días. O sea, yo no puedo vivir sin mi agua mineral, a veces con... Siempre agua con gas, independientemente de que literal sí ya sea con jugo de manzana o no. ¿Y para ti? Para ti, ¿cuál es la mejor comida, Tatiana? ¿La mexicana Para o mí la alemana? mexicana, obviamente. ¿Sí? Sí, creo, bueno, y voy a decir por qué, ¿no? Porque aparte de ser la comida con la que crecí, que forma también parte de mi vida, de mi pasado, de mi cultura también, para mí sabe más rico y también tiene mucho, creo que conlleva más la preparación, tiene más ingredientes. Creo que tiene también mayor variedad de sabores. Y sí, para mí Siempre va a ser la definitivamente mexicana. me gusta más la mexicana. Creo que de repente, por ejemplo, la comida alemana me queda de ver en ese aspecto. Creo que, bueno, yo personalmente me gusta que mi comida sepa, ¿no? A algo. Condimentos, no sé, a picante, lo que sea. Pero que sepa, y creo que muchas veces me ha tocado probar que la comida alemana no es mala, pero simplemente que tiene muchas veces como que un sabor muy plano. ¿Sí? Creo que les faltan un poquito de condimentos. Y por ejemplo, simplemente creo que para ellos la pimienta es picosa. Creo que de repente ellos cuando cocinan algo y le ponen pimienta, no sé, sienten como que le pusieron muchísimos condimentos o que se esforzaron al máximo, que también es válido, sí. No quiero Se denigrar, vale pero soñar. sí se va. Pero sí, bueno, para mi gusto, para mi paladar, para mí es mejor la comida mexicana. Obviamente vivo en Alemania y también pruebo la comida alemana. La como también todos los días, también es buena. Pero sí, para mí como la comida mexicana no hay dos. Y bueno, mi Bueno, ahí vas a comida, ganar tu público. Ahí sí. vas a ganar tu público ya. No, pero a ver, yo siento que Agua también con es... gas no me gusta, No. debo decirlo. No, aquí creo que el 99.9% de las personas toman agua con gas. A pesar de todo, del cambio, de haberme mudado acá, a mí sigue sin gustarme. No es como que de repente que totalmente la odien, no, pero no es lo mío tampoco el agua con gas. Y mi comida favorita,
de aquí de Alemania es lo que es la Bratwurst. A mí me Ok. gusta ¿Te gusta la bastante. salchicha? Sí, me gusta la salchicha. Aquí las venden de diferentes tamaños, colores y sabores. Muy rica, por cierto, debo añadir. Asadita. Sí, 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 claro, claro. Está rica la Bratwurst. Sí, Sí. pero sin el curry. Sí, Sí, con el curry también. ¿Te sí. gusta esa variación? De repente, o sea, depende de mi estado de ánimo, ¿no? De repente le pongo curry, de repente le pongo mostaza o salsa katsu, no sé, lo que sea, pero sí, me gusta. Yo siento, y la verdad es que muchísimas gracias por compartirnos ahora sí que tus gustos, pero yo siento que te gustaría también mucho más la comida alemana si tuvieras también otros factores. Y lo ¿Cómo digo, cuáles? por ejemplo, el factor familiar o el factor de amistad, porque por ejemplo, si tuvieras una pareja alemana y tu pareja alemana te saca a comer comida de su cocina, Ujú, creo que hay un sentimiento y la verdad es que la comida conecta. Y entonces siento que a lo mejor si tú consumieras con una pareja alemana o con ujú, tus hijos que son alemanes y que comen comida alemana, siento que ujú. también hay un factor que vas a decir, eso sabe también bien rico. Creo que es un factor. No Podría sé. ser, sí. Yo ahí sí lo pondría ahí con ustedes. ¿Y ustedes qué dicen? Por ejemplo, ustedes que han sido mamás o que no han sido Ujú. mamás y que tienen hijos o que no tienen hijos, ¿cómo ha también sido su perspectiva? ¿También ha cambiado? ¿Ha sido la comida alemana mejor o la más favorita o de su preferencia tal cual? Pues escríbanos también en los comentarios. Ujú. Sí. Y yo tengo otra pregunta, ya para cerrar. ¿Y a ustedes les gusta el chile? ¿Les gusta el picante? Déjenoslo aquí también en los comentarios. Se vale sufrir. Digo, sí se ¿Qué, vale. qué comida es su favorita también? Pueden escribirnoslo aquí abajo. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por vernos esta vez. Ujú. Déjenos sus comentarios aquí abajo, compártenlo, denle like si les gusta. Y bueno, Y pues bueno, nos despedimos nos de aquí. despedimos. No olviden que en el acto de caer También se vive. Bye. Bye. Ahora sí que se apaga la cámara. Ahora sí que se apaga la cámara. Ahora sí.